Ya, hoy comenzamos con la unidad de vectores. ¿Se ve la pantalla? ¿Me avisan, por favor? Ya, vamos a comenzar con esta penúltima unidad de vectores. Este tema de vectores no es tan complicado. Mm, un ratito estoy respondiendo al director de carrera. Estoy chateando con la directora y posiblemente tengamos espacio. Todavía no me está respondiendo algunas consultas que le he hecho. Ya. Muy bien, vamos a continuar. Ya. Vectores es la penúltima unidad. Ya. En cálculo 1, nosotros habíamos visto la función lineal. Estas funciones lineales en cálculo no tenían una dirección, no tenían un tamaño. Nadie puede decir, esta función lineal, ¿qué tamaño es? No, no había tamaño, no había dirección. Entonces, ya se creó con el tema de vectores, adicionando unos componentes, el tamaño, la dirección, en qué dirección está. Entonces, sabemos que hoy en día en muchas áreas de la ciencia, puede ser la magnitud de física, tenemos la longitud, la masa, el área de algún, no sé, una circunferencia, etcétera, etcétera, algún rectángulo, se pueden obtener áreas. Entonces ya en las funciones lineales no había. Entonces para eso se crearon los famosos vectores, ¿ya? Un vector, aquí dice que es un segmento, es un pedacito de una recta. Una recta es una función lineal de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? En el plano cartesiano, pero ya dentro de vectores ya es un pequeño segmento, un pedacito, ¿ya?
donde también tiene una dirección determinada, sus sentidos, ¿ya? Donde indica especialmente la magnitud. Ahora, estos vectores son en R, en el plano cartesiano, en R2, en R3. Cuando decimos en R2, estamos diciendo en el plano cartesiano en 2 dimensiones, ¿ya? Cuando decimos en R3, en 3 dimensiones. En 2 dimensiones y en 3 dimensiones se puede graficar, ¿ya? En 2 dimensiones se lleva en cálculo 1, en 3 dimensiones se lleva en cálculo 2, ¿ya? Y en R4, R5, R6 ya no se puede graficar, solamente resolverlo de manera analítica, ¿ya? Entonces, un vector se lo escribe de esta manera. Muchos autores le ponen como la V una flechita en la parte superior, ¿ya? De esa manera, cuando vemos así una V con una flechita arriba, sabemos que es un vector, ¿ya? Y tiene sus distintos componentes, ¿sí? Si en R2, 2 componentes, en R3, 3 componentes, en R7, 7 componentes, ¿ya? Ahora, este vector, algunos autores, los componentes lo escriben así. Bueno, a lo menos en esta materia no lo vamos a representar así. Lo vamos a trabajar así. Muchos autores lo trabajan de esa manera. Que se lo puede escribir también de esta manera, ¿sí? El mismo vector, ¿ya? Aquí hay un vector, ¿sí? Con estos componentes. Aquí tienen una notación y aquí tienen otra notación. Son 2 componentes, 2 vectores con distintas notaciones. Vuelvo a repetir, esta es la notación que nosotros vamos a usar en la materia, ¿sí? Tu representación va a ser de esta manera. Normalmente V, U, W, muchos autores a partir de la V empiezan, y en ese orden del alfabeto empiezan a nombrar los vectores, ¿sí? Ahorita solamente estamos viendo cómo los podemos representar a esos vectores, ¿ya? Tienen en este caso 4 componentes. Ahora, estos son vectores. Este de aquí es un vector, aquí hay otro vector, hay varios vectores, ¿ya? Que son semejantes, ¿ya? Así se lo dibuja, no como en cálculo uno dibuja una línea. Esta es una línea, como dice que es un segmento, ya es un pedacito de toda esa línea, ¿ya? Ahí tenemos varios vectores, ¿ya? Ahora, un vector de aquí en adelante es todo aquel que tiene una dirección, ¿sí? Una dirección, es decir, tiene un ángulo el vector, ¿sí? Tiene una dirección, tiene un ángulo, ¿ya? Tiene un sentido, la flechita, todo vector de aquí en adelante tiene que tener una flechita hacia dónde está yendo el vector. Tal vez es al otro lado, ¿ya? Y tiene el tamaño. ¿Qué tamaño mide ese segmento? ¿Ya? Lo que no se había visto en cálculo 1. En cálculo 1 no decimos qué tamaño mide esa recta, no hay, ¿no? No hay. Una función lineal es desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Tampoco en cálculo 1 decíamos, a ver, tiene un sentido, ¿no? Solamente en, en el análisis completo de una función ahí se ve, pero son curvas, no son funciones lineales, ¿ya? Ahora hay vectores en L2, estamos hablando de un plano bidimensional de 2 dimensiones, es decir, usted más conocido como el plano cartesiano, el eje X y el eje Y, ¿ya?
y sabemos que ese tiene un punto de partida al centro con 0,0. Ahí es el punto de partida para todos los lados. ¿Sí? Hay vectores en L2 y en L3, en L4 y L5. Solo se puede graficar en L2 y en L3. Sigamos hablando un poquito más de sus componentes. ¿Ya? Estas rectas tienen soporte o dirección sobre el cual se traza el vector. El módulo o amplitud, ya con una longitud proporcionada al vector. ¿Sí? Módulo, le llamamos al tamaño, recuerden, le vamos a llamar módulo. ¿Sí? Tiene un sentido, esta flechita de aquí. ¿Ya? Tiene un punto de aplicación u origen del vector que podría estar en el centro del plano cartesiano, no necesariamente ahí mismo. ¿Ya? Tiene un punto o su origen del vector aquí. Tiene su origen del vector. ¿Ya? Entonces, estos son los principales elementos o componentes de un vector. Ahora, cuando nos dan un punto A y nos dan un punto B, la representación de un punto en cálculo, ustedes lo han llevado así, un punto, te dan un valor 1,3, por ejemplo. Y a ese punto, algunos ejercicios les daban así 1,3, es lo mismo un punto. ¿Ya? Entonces, este punto tiene su origen. Cuidado que con confundirse. Si yo pongo un A y pongo una flechita hacia la derecha, ese ya es un vector. Este es un punto y cuando tiene una flechita así, en la parte superior derecha es un vector. ¿Ya? Entonces, aquí no tiene la flechita arriba, aquí tampoco tiene la flechita arriba, por lo tanto son dos puntos. ¿Ya? Dos puntos. Es un punto origen y un punto destino. Y todo este vector podría llamarlo el vector AB. ¿Ya? Se lo podría llamar, también podría llamarle un vector V, ¿sí? Dependiendo cómo le pongamos el nombre, ¿no? Entonces, recuerden, tiene un sentido, tiene un módulo que es la amplitud o el tamaño, su origen, su destino, ¿ya? Y tiene su nombre. Este es su nombre, y aquí muchos autores le ponen V con una flechita hacia arriba. Ahí. Ese es su nombre. El módulo, tamaño, y tiene también su dirección, que este es el ángulo, ¿no? Estamos hablando solamente los componentes de un vector. Los vectores en el plano cartesiano o vectores en R2. ¿Ya? Estos vectores en R2 podrían comenzar en el centro del plano cartesiano, como está aquí, en este lado derecho. ¿Ya? Este es un vector U, le falta su flechita, ¿ya? Donde tiene dos componentes. ¿Ya? Ahora, si no está en el centro, algunas personas, algunos autores, les dicen dónde está el primer punto y el segundo punto, y este segundo punto se lo puede representar como x sub 2, y sub 2. Y el primer punto, x sub 1, y sub 1. Aquí están las coordenadas del primer punto y las coordenadas del segundo punto. ¿Ya? Tú quieres encontrar este tamaño. Aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Este componente, los componentes de un vector, es el tamaño que está aquí, x sub 2 menos x sub 1. Este tamaño es
uno de sus componentes. Este es el otro componente. Y sub 2 menos y sub 1. Esos son los dos componentes de este vector. Ahí están dos elementos numéricos. Esos son los dos componentes. Por cosa de la vida, si este vale 3 y este vale 2, los componentes de este vector, le falta la flechita, serían 3,2. Le puedo llamar un vector U o un vector AB. Significa que comienza en este punto y termina en este punto. ¿Ya? Entonces esos dos componentes, 3, en este ejemplo 3, 2, son los componentes de ese vector. ¿Ya? Ahora, en el plano de 3 dimensiones, ¿ya? Si quiero trazar este vector, ¿ya? Entonces tendría que, lo que llevaron cálculo 2, ¿no? X, si este fuese 1, este fuese 2 y este fuese 3. Quiero dibujar este vector 1, me voy 2 cuadritos a la derecha y 3 cuadritos hacia arriba. Y del centro hasta ahí es el vector A. ¿Ya? Ese es el vector A, que esos son sus componentes. ¿Ya? Ese sería mi vector A en un plano cartesiano de 3 dimensiones, X, Y, Z. ¿Sí? En algún ejercicio puede ser que se les pida graficar, entonces, vuelvo a repetir, si X fuese, no sé, 2, 3, 5, grafique el siguiente vector. Como tiene 3 dimensiones, del centro hacia aquí te vienes 2 cuadritos, 1, 2, y hacia la derecha 3 cuadritos, 1, 2, 3, y hacia arriba 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Trazas una línea de esta manera. ¿Ya? Esa es la gráfica, es una representación de la gráfica de este vector A. Profe, ¿es necesario que esté siempre en el centro? No. Podría estar en el centro. Muchos autores lo dibujan en el centro porque es más fácil graficar. ¿Sí? No van a haber preguntas, a ver, grafique este vector. En cualquier lugar que no sea el centro. Que se puede graficar, se puede. ¿Ya? Se puede graficar. ¿Sí? Con esos componentes que tiene. A ver, grafiquemos un poquito más vectores en 2 dimensiones en R2. La letra V con una flechita arriba, aquí, esto es un vector. El componente 2, 4. Te vas 2 cuadritos a la derecha y 4 arriba y de ahí trazas esto de aquí. Este vector se llama U y una flechita. No es V, es U. U y una flechita. Ese es el vector U. En un examen o ejercicio, grafica el siguiente vector. Así, de esa manera lo tiene que graficar. Profe, ¿por qué no vemos con componentes con números negativos? ¿Está bien? V, el vector V grafique este vector. Hacia la izquierda te vas un cuadrito y 3 arriba. 1, 2, 3 y ahí trazas una línea. El primero sí va a ser X, Perdón, no te escuché. Adelante, adelante. el primero siempre va a ser X y el segundo Y. Sí, positivo. ¿Ya? Siempre va a ser X y segundo Y.
muy similar a lo de cálculo 1. ¿Ya? ¿Por qué no graficamos uno que tenga los dos negativos? Está bien. Del centro podría, no digo que siempre tiene que comenzar aquí en el centro. 2 cuadritos a la izquierda y 4 cuadritos hacia abajo. ¿Sí? Siempre en el eje X. Si es negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Una vez que avance 2 cuadritos, y si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo, este es el vector W. Ahí está. ¿Ya? Si alguien me dice, profe, ¿y si yo lo grafico en otro lugar está bien? Por ejemplo, como no lo tengo cuadriculado, voy a suponer que ahí la punta de un cuadrito, 1, 2 a la derecha y 4 arriba. 1, 2, 3, 4. Ahí. Bien. Y si ustedes lo borran esto, ese es el vector. Y no está mal, está bien. Es es el mismo vector que muchos recomiendan que lo dibujes partiendo del centro para que no trates de equivocarte o no se equivoque. El que lo dibuja este, comenzando desde otro lugar, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. ¿Sí? Este componente en X, aquí hay 2 y aquí hay 4. ¿Ya? Entonces, esos son sus dos componentes de este vector. ¿Ya? Esos son sus dos componentes. Está bien, lo mismo para los demás. No precisamente es obligatorio o que hay una ley que diga sí o sí, todos los vectores tienen que comenzar siempre en el centro. No, lo puedes dibujar donde tú quieras. ¿Ya? Entonces, de esa manera se grafica un vector en L2 o de 2 dimensiones. ¿Ya? Que tienen, obvio, dos componentes. Ahora, en 3 dimensiones. Solamente estos dos tipos de gráficas vamos a ver. En 4 dimensiones no, no sé graficar, ¿verdad? Si alguien sabe graficar, me enseña. ¿Ya? Entonces, estos tienen 3 componentes, 3,45 y, y este es el plano cartesiano en 3 dimensiones del centro. ¿Ya? Los que no llevaron cálculo 1, en el eje X, positivo a este lado, te vas 3 cuadritos, y hacia allá, si fuese negativo, te vas hacia el lado de allá. 3 cuadritos, 1, 2, 3 cuadritos, 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4, y 5 arriba, 1, no, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, y trazas una línea, tal vez con un marcadorcito, ese es el vector U, ahí, con la flechita siempre. ¿Ya? En muchas partes de esta diapositiva me falta la flechita, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este es la gráfica de este vector en 3 dimensiones. Y, profe, ¿qué tal si vemos con puros negativos? A ver, quiero verlo, quiero verlo. Bueno, está bien. Del centro te vas ya no a este lado, en sentido contrario, 3 cuadritos. 1, 2, 3. Ya está. Menos 2 a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Menos 1, menos 2. Y después, menos 6 de abajo, y de ahí trazas la flechita. Ese es el vector en R3. Profe, en 4 dimensiones, no sé.
no sé dibujar en 4 dimensiones, ¿ya? Creo que no hay. Tampoco he investigado en 4 dimensiones. ¿Ya? Se pueden hacer puras operaciones en 4, en 5, en 6 dimensiones, pero graficarlo, no sé cómo se graficará. ¿Ya? Ahora, ¿a qué le llamamos vectores equivalentes? Si yo tengo un vector, le doy control C, control V en otro lugar del plano cartesiano, es un vector equivalente. Este vector es equivalente. Si tiene el mismo tamaño, ¿ya? Tiene el mismo sentido de la flechita, son vectores equivalentes. Por lo tanto, yo lo puedo escribir, este vector AB, A es un punto, por eso dice es un punto, B es un punto. Ojo, A no es un vector, ni B tampoco es un vector, son puntos. Un vector AB, ¿ya? Yo le podría poner un vector U con una flechita arriba, un vector B con una flechita arriba, vector W, y empiezo a copiar control C, control V, control V, control V en distintas partes del plano cartesiano. Se puede decir que son vectores equivalentes porque tienen la misma longitud y la misma dirección, ¿sí? El mismo tamaño. Son vectores equivalentes. Ahora, los vectores equivalentes en 2 dimensiones, ¿ya? Si yo tengo un vector U, aquí falta la flechita, y un vector V, ¿ya? Son equivalentes si sus componentes también son iguales, ¿sí? Si sus componentes son iguales, estos son los componentes, este con este, y estos dos únicos componentes en R2, ¿ya? Ahora, estos vectores se pueden hacer suma y diferencia. Si tú quieres sumar dos vectores, suma de vectores. Este elemento, perdón, este componente con este componente lo suma, y este componente con este componente lo suma, que está aquí. ¿Ya? La suma, falta la flechita aquí. Les dije al inicio que en varias partes de este documento le falta la flechita. La suma de dos vectores me genera un nuevo vector. Este es un nuevo vector, donde la suma de estos vectores se hace esa operación de suma, en este caso de U sub 1, B sub 1, U sub 2 y B sub 2. ¿Ya? También a un vector le podemos hacer un poquito más grande, si es que lo multiplicamos por un escalar. Se puede multiplicar un número por un vector. ¿Y qué va a cambiar en su componente? El primer componente lo multiplicas por K y el segundo componente lo multiplicas por K. Lo mismo en R3, en 3 dimensiones, o en R4 o R5. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto gráficas hasta en 3 dimensiones, ¿ya? Y trabajarlo a partir de 4, 5, 6, 7 dimensiones, ¿sí? Solamente lo podemos expresar matemáticamente o analíticamente, no lo podemos trabajar gráficamente, ¿ya? Vamos con el módulo, sabemos que es el tamaño, algunos autores le llaman magnitud. Aquí en el módulo, algunos autores lo simbolizan con este componente que parece un valor absoluto a algunos. Hay otros que lo escriben así, tipo valor absoluto, otro con doble línea. Si ustedes lo hacen, en su examen lo describen así, el tamaño de un vector, no sé, de un vector B, y me ponen igual, no sé, a 7, está bien. Y si lo ponen como está aquí, también no me hago ningún problema en la notación. ¿Ya?
es bastante similar. Si yo tengo dos puntos, ¿sí? Dos puntos cualquiera, ¿ya? Es bastante similar a lo que ustedes trabajaban en la distancia de dos puntos. Solamente que ya no lo ocupamos esta forma aquí, ¿sí? Hace una especie de dos rayitas verticales, ¿ya? El módulo de vector P sub 1 y P sub 2. ¿Ya? ¿Saben de dónde sale esa fórmula, no? En cálculo no hemos visto. Se dan dos puntos, se forma un triángulo rectángulo, ahí empiezan a calcular el valor de la hipotenusa y le sale esta fórmula aquí. Eso lo hemos visto en cálculo 1. Y se mantiene en el caso que yo tenga un punto y un segundo punto y me pidan el vector P sub 1, P sub 2. Trabajamos de manera idéntica como se trabajaba en cálculo 1. El tamañito de esa recta. Profe, y si es en 3 dimensiones, los que llevaron cálculo 2 lo han realizado aquí, y los que no llevaron cálculo 2 se añade la tercera variable, z. Z sub 2 menos z sub 1, todo elevado al cuadrado. Nada más. ¿Ya? Entonces, este es el módulo, ¿ya? Del vector P sub 1 y P sub 2. ¿Sí? Ahí me falta la flechita. ¿Ya? Profe, y si usted está enojado y nos lanza uno de 7 dimensiones y calculemos su distancia, no importa. Hacen como si fuese la distancia de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 dimensiones. Simplemente hacen a ver, este valor x sub 2 menos x sub 1, está aquí. El siguiente, y sub 2 menos y sub 1, z sub 2 menos z sub 1, y así sucesivamente. No importa si les doy en 3, en 4, en 5, en 6, en 7 dimensiones. No las voy a escribir todas las fórmulas vida por haber, solamente en Rn, en n dimensiones. ¿Sí? Se puede calcular de esta manera, ¿ya? Por si acaso, digamos, ¿no? Bueno, y si recuerden de que cuando trabajamos con vectores, algunas veces no se les da el punto A y no se les da el punto B, ¿ya? Y este vector podría estar en otro lugar, por aquí, más arriba, o más abajo, más a la izquierda, más a la derecha. Profe, y si no tengo el punto A y el punto B, y usted nos pide este módulo de este vector, y no está aquí en el centro, y no me dan el punto A ni el punto B, me dan dos valores, digamos, un 2 y un 3. ¿Y cómo le voy a hacer, profe? ¿Qué es x sub 2 y qué es x sub 1? ¿Qué es y sub 2? ¿Qué es y sub 1? ¿Cómo voy a hacer esa resta? No te compliques la vida. Si es así, si no te doy punto A, punto B, y te pido la longitud, o el módulo, o la norma de ese vector, este valor lo elevas al cuadrado, a este valor lo elevas al cuadrado, en 2 dimensiones. Pero, profe, ¿y si fuese 3? Lo mismo. Profe, y si usted está enojado y nos da en 10 dimensiones, también escribe los 10, y te va a dar 10 componentes, los 10 componentes lo elevas al cuadrado, nada más. Los 10 componentes le damos al cuadrado, los sumamos y después sacamos la... ¿Sí? No van a sacar la raíz porque están sin calculadora.
digamos, raíz de 33, digamos, lo dejan así, ¿ya? ¿Está bien? No es necesario sacar la raíz, no están usando el calculador. ¿Listo? No, no creo que le pregunte de 10 componentes. Por lo menos hasta el momento, muy buenos muchachos, ustedes se han portado muy bien. Excelente, tiene que ser de dos nomás. Sí, o tal vez de uno, ¿no? Mejor todavía. Ya, entonces este módulo, el tamaño de ese segmento, ¿ya? Ya sea de 2, de 3 o de n, tendremos que poder trabajar, ¿ya? Por ejemplo, le dije, ¿no? Al inicio que en varios me falta la flechita. Del módulo U, tengo dos componentes y quiero ver qué tamaño es. Van a hacer lo mismo que aquí, ¿sí? A este primero, 2 por 2, pero menos 2 por menos 2, 4. 4 por 4, 16 más 4, 20. Lo dejan así. El examen, como no usan calculadora, raíz de 20. ¿Sí? No se compliquen la vida, hasta ahí nomás. ¿Ya? Quien me ponga el valor en decimales raíz de 20, a ese le anulo porque ese ha usado calculadora. ¿Cómo es posible que haya usado calculadora y los demás no? A él le voy a poner más. En el examen, así, suficiente. Profe, si nos da el módulo de 3 dimensiones, lo mismo. 9, 4 más 1, ¿no? Directo raíz de 14. Y si fuese de 4 dimensiones, aquí tengo un 2 más, entonces sería raíz de 14, 15, 16, 17, 18, sería raíz de 18. Si es que fuese en R4. ¿Ya? Hasta aquí se puede graficar en R2 y en R3. Y solamente de manera analítica se puede calcular el módulo solamente de manera analítica. En el caso que fuesen de R4, 5, 6, ya no se puede verlo de manera gráfica. Nuevamente repito, el módulo, algunos autores lo escriben así, otros autores lo escriben así, siempre con esa U con una flechita arriba. ¿Ya? Ustedes lo escriben así, está muy bien, lo escriben así, está perfecto. ¿Ya? Solamente los que no vienen a clase preguntan, ¿no? Profe, ¿qué significa esa rayita hacia abajo? Y les digo, ¿no? En clase enseñé, en pleno examen no te puedo enseñar, ¿no? Por lo menos unas 20 personas les he dicho lo mismo. Sigamos con módulo. Aquí hay otro ejemplito. 4 por 4 es 16, 3 por 3 9, 25, raíz de 25, 5. Listo, ¿no? Entonces, así se escribe el vector y así se escribe el módulo. Así, algo similar a esto, tendría que estar la pregunta. Así. ¿Sí? Después no me pregunta, ¿qué significa eso? ¿Valor absoluto, profe? ¿O qué significa? ¿No? Algún autor le puso dos rayitas para que no se confundan con el valor absoluto. Y yo no estaba preguntando en el chat qué significa la rayeta de arriba de nuevo. Vector. Esta rayita significa que es el vector. Si no tiene la rayita, es un punto. Si no tiene la rayita, es un punto. Cuidado con eso, por favor. Ahí es un punto. Y las ¿Ya? dos líneas, porque el Esto vector está entre es, dos líneas. es el tamaño del Ok, segmento. ok. Es Eso es para lo que tamaño están del preguntando en el segmento. chat. Ay, perdón, no está habilitado el chat, ¿no? De esta No se manera preocupen, o de ahí esta estamos para manera, informar. ya, de estas dos maneras lo voy a considerar como bien, ¿ya? Perdón, no estaba viendo el chat, voy a tratar de abrir el chat en otra pantalla, ¿ya?
Ya, sigamos. Ya, ya. Si ustedes se fijan, aquí está solito el A. Este ya es un punto. Cuidado que piensen que es un vector. Este es un punto. ¿Ya? Me piden un vector. Me piden un vector que escriba el vector AB. ¿Sí? El vector AB se lo escribe así los vectores. Y cuando me dicen el tamaño de ese vector, ¿sí? Hago, elevo este 2 al cuadrado y este 2 lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Hay distintas notaciones. Repito, esto es un punto. Cuando ustedes vean un A y una flechita arriba, ya ese es un vector. Ingeniero, hacer una Cuando vean, pregunta. Si usted, por decir, nos dice, dígame, encuentre el tamaño, encuentre el tamaño, nos dice, y nos da 2 puntos. De esos 2 puntos tenemos que sacar el vector y de ese vector tenemos que sacar el tamaño, ¿verdad? sí, positivo, Porque ¿sí? Ya. Creo que esta parte está bastante claro, ¿ya? Y si alguien se acuerda, ya, aquí están los 2 puntos que me decía su compañero. Y si yo les doy, este es un punto y este es otro punto, en 2 dimensiones, ¿ya? Es como sacar la distancia entre esos 2 puntos, ¿ya? Si yo saco la distancia en esos 2 puntos, es como decir el módulo. Tengo un punto y tengo otro punto que no son vectores, y si saco la distancia, todo esto es cálculo 1. ¿Ya? Esa es la distancia. ¿Sí? Aquí en esta materia lo escribimos así. ¿Sí? ¿Ya? El vector, el módulo del vector AB. Se lo lee así. El módulo, ¿ya? El módulo del vector AB es igual simplemente a raíz de 34 y esto ya no lo usa. Lo escribí aquí para que ustedes puedan asemejar lo que aprendieron en cálculo 1. ¿No? También en el colegio se avanza esto, ¿no? El, el módulo del vector AB, ¿sí? AB, el módulo es igual, pueden ponerlo como raíz de 36, 40, 44. No pasa nada si lo dejan así. Raíz de 34, raíz de 44 o igual a 2 raíz de 11. Y se ha tratado de simplificar en su máxima expresión, pero si lo dejan así, sabremos interpretar que está bien. ¿Ya? Ya, para calcular el módulo, con este ejemplo, es muy similar como si les dijera la distancia entre 2 puntos, siempre y cuando se les dé esos 2 puntos. ¿Sí? Y si no les dan, si les doy solamente así, si ya les doy el vector, entonces raíz de este elemento al cuadrado y al cuadrado. Ya habíamos visto ejemplos. ¿Ya? Basta de módulos. Veamos con la dirección. ¿Ya? Cuando yo tengo un módulo, pero tengo un vector, cualquiera. Si yo tengo un vector, ¿ya? Y digamos que este está en el plano cartesiano, vamos a suponer. Hasta aquí, este es el eje X y hacia arriba es el eje Y. ¿Sí? Si este pedacito se llamara Y o B sub y B sub X, es la tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente.
cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente de tita o de alfa, en este caso le he puesto tita. Lo voy a cambiar a tita. Entonces, sería 3 sobre 3, va a ser 1. Despejan el ángulo, este tangente pasa al otro lugar como arco tangente de 1, y arco tangente de 1 es 45 grados. ¿Ya? Pero, profe, nosotros no usamos calculadora, lo dejan aquí. ¿Ya? El ángulo, la dirección va a ser arco tangente de 1. ¿Ya? A ver. A ver, este vector. Me voy a inventar cualquiera. 1,2. ¿Ya? Este es un vector, ¿sí?, que tiene un valor en Y y tiene un valor en X, y aquí tiene un ángulo, que es la dirección. ¿Ya? Sabemos que esto mide 1 y esto mide 2. ¿Cuál va a ser su respuesta final? Tita va a ser igual a ¿qué? Directo, a ver, arco tangente de ¿cuánto? De 2. 2 sobre 1, ¿sí? O simplemente 2. Y lo dejan así. ¿Ya? Si este fuese un 11, sería 2 sobre 11. Su compañero me dijo 2 porque 2 sobre 1 es lo mismo que 2. Por eso me dijo 2. Para que no se confunda, si este fuese 11, si aquí fuese un 11, entonces arco tangente de 2 sobre 11 y lo dejan así y no necesitan calculadora. ¿Sí? Todos estamos trabajando sin calculadora. Esa es la dirección de cualquier vector. ¿Ya? Bueno, aquí hay otros ejemplos más. ¿Sí? Aquí el ángulo alfa A sub y sobre tangente de este ángulo A sub y sobre A sub X. ¿Ya? De ahí sale la dirección. Ahora, entre vectores hay muchas operaciones que se pueden hacer. ¿Ya? Un vector con otro vector se pueden hacer distintas operaciones. ¿Sí? Yo tengo un vector con distintos componentes, otro vector con distintos componentes, ¿sí? Podemos hacer una suma, una diferencia y la multiplicación por un escalar. Solamente lo hemos visto como de manera teórica, lo podemos sumar de manera analítica como de manera gráfica. ¿Sí? Hay dos formas, uno es de la manera del paralelogramo y otra es la regla del polígono. En este caso, si U en X tiene un 2 y el B tiene un 3, simplemente lo sumas para obtener esta suma de vector. Y lo mismo hacemos con Y. Si la altura es 1 de U y de B es 3, entonces ese valor sería la suma de dos vectores de manera gráfica. Hay otros autores que colocan el primer vector, ¿ya?, y el segundo vector donde tu punto inicial colocan donde termina el primer vector. ¿Sí? Si tú tienes un vector, y este vector lo traslada un poquito más arriba, que comience donde termina el otro vector. Terminó ahí, la suma de esos dos vectores de aquí, de manera gráfica, se lo puede realizar. También lo podemos realizar de manera analítica, que se puede obtener. A ver, si tú quieres sumar dos vectores, aquí tengo un vector X y un vector U,
Si tú quieres sumar estos dos vectores, independiente de cuántos componentes tenga, hoy estamos viendo de 2 y de 3 componentes, muy poco de 4, de 5, de 6, pero no tienen por qué asustarse si en un examen les doy 17 componentes, suman solamente sus componentes. Suman estos dos, ahí está su respuesta. Suman el segundo con el segundo, nada más, y suman el séptimo componente con el séptimo componente del otro vector, y eso es una suma de vectores. Este con este, otra forma de sumar, tal vez a algunos les gusta así, para no confundirse, este valor con este valor lo suma y ahí tiene el nuevo vector. ¿Ya? En suma de vectores vamos a obtener otro vector. Cualquiera, por eso dice o, cualquiera de estas dos formas lo pueden escribir. Repito, algunos lo escriben así para no equivocarse. Si estás concentrado, lo puedes sumar de esta manera, ¿sí? Pero no te equivoques. ¿Ya? Del paralelogramo les había dicho que si yo tengo componentes, el primer componente, con este componente voy a sumar esos componentes y ese es el resultado. La suma de esos dos voy a obtener en un resultado sumando esos dos, que va a ser la suma de esos dos vectores. Y lo mismo aquí, y sub 2, ¿ya? Más u sub 2. Sumo estos dos componentes. Lo que habíamos visto en la parte teórica. Y este va a ser la suma de los dos vectores, con su flechita arriba, siempre. ¿Ya? Entonces, y cuando decimos un vector multiplicado por un escalar, lo único que hacemos es alargar cada vez el tamaño de ese vector. ¿Sí? Solamente lo alargamos. Hemos visto cómo sumar un vector por un escalar. De manera teórica, veamos de manera práctica. A ver, si yo tengo un vector U y tengo un vector B y quiero hacer esa suma de ambos vectores. Sumo el 3 con el 4, el 5 con el 2. 3 más 4, 7, 5 más 2, 7. Esta es la suma de los dos vectores. ¿Ya? Aquí lo puedo graficar. Aquí está el vector U y aquí está el vector B. Y suman esos dos vectores. Gráficamente, estos dos valores 3 más 4 me da 7. Y aquí era 5 más 2. 5 más 2 igual me dio 7. Este sería la suma del vector U más la suma del vector B. Esta es la suma de los vectores. Algunos autores, este vector lo trasladan aquí arriba. Igual obtienen, llegan al mismo lugar. Uno pueden sumar de esta manera, de manera analítica, y ya tienen la respuesta final. Uno, mediante el paralelogramo, como estamos haciendo ahorita, y una tercera forma, lo suben aquí arriba. Hay muchos videos en internet que están así. Lo suben y tiene la suma de esos dos vectores, 3 maneras de resolver. Disculpe, ¿Ya? ingeniero, ¿y en el examen nos va a pedir una manera específica o cualquiera? Yo creo que cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Parece que este es más fácil. Listo. 4 más 3, 7, 5 más 2, 7. Listo. Sí, la primera está fácil, la segunda te parece complicadita porque le La aumenta otro segunda punto más. y la tercera es cuestión de práctica nomás. ¿Sí? Esta misma gráfica lo trasladan y les va a dar aquí. ¿Sí? En la misma posición no tratan de inclinar nada. ¿Ya?
Un segundo ejemplo. Quiero sumar este vector con este vector que tengan signos negativos. Aquí ustedes hacen su respectiva suma, ¿no? 4 más 1. Bueno, aquí tengo 3 vectores. ¿Sí? Empiezo a sumar estos 3 elementos, ¿no? 5 más 4, 9 más 1, 10. Menos 2 más 2, 0 y solamente queda el 6. Este es el nuevo vector de la suma de 3 vectores. ¿Ya? Entonces, creo que no hay problema en suma de vectores. ¿Ya? Aquí otro ejemplo. Ya no me voy a detener. Ya hemos visto. En L3, si tengo un vector, la flechita no se olviden, tengo otro vector, de manera analítica también lo puedo resolver. Sumo. 3 menos 1, 2. 4 más 2, 6. 1 más 4, 5. Aquí está el nuevo vector. Ese sería mi nuevo vector, ¿no? 2, 6 y 5. Y ahí trazo una flechita, la suma de esos dos vectores en 3 dimensiones. Podría preguntarle algo similar, dado los siguientes vectores, graficar. ¿Sí? Si les pido graficar, se supone que ustedes tienen que sumar y tienen que saber esta parte gráfica. ¿Ya? Con 4, en L4 no se puede, bueno, yo no sé graficar, ¿no? No sé si se podrá. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo, los mismos suman los primeros componentes, los segundos y los terceros. ¿Sí? ¿Ya? La diferencia es similar a la resta, solamente que ya empiezan a restar. ¿Sí? Uy, se perdió mi mouse. No hay. Ya, aquí está. Ya. En diferencia de vectores, x sub 1 menos x sub 2. En diferencia de vectores, x sub 2 menos y sub 2. Una segunda forma de diferencia de vectores. ¿Ya? Un vector menos diferencia de otro vector hacia la resta. 1 menos 3, 2 menos 4, ahí está tu nuevo vector. ¿Sí? Lo único que cambia es el signo. Y esto ustedes lo pueden graficar. Aquí seguramente que no tengo gráfico. En 3 dimensiones lo mismo. 2 menos 1, 2 menos 1. Aquí hay un nuevo vector de la diferencia de dos vectores y se puede graficar. Y la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Si lo multiplicas por 3, estoy queriendo pensar que el tamaño del módulo lo está haciendo 3 veces más grande. ¿Ya? Y cada elemento, habíamos dicho que ustedes, cada componente lo multiplican por el escalar. Algunos autores le ponen K, otros autores le ponen N. ¿Sí? Cuando tiene un escalar por un vector, ese N multiplica a cada elemento del vector. ¿Ya? Como por ejemplo acá tengo un vector, el escalar 2 por el vector U, entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Aquí está la multiplicación de un escalar por un vector. Y eso lo puedo graficar. Duplicó su tamaño 2. ¿Sí? Si ustedes lo ven gráficamente, está el doble del tamaño.
que lo pueden triplicar, cuadruplicar, etcétera. Ese es la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Ya? Y si fuese en 3 dimensiones, lo mismo. Aquí sería 4, 8 y menos 2. ¿Ya? Hay algunas propiedades para que le echen una mirada. Ya, a ver, hemos avanzado casi la mitad de las diapositivas, son unas 80 diapositivas, llamamos por unas 40. El examen va a ser, yo creo que el jueves. Miércoles no se puede, vamos a quedar ahí. Ya estoy sin voz. El lunes, martes y miércoles, esto lo termino el lunes. Ya, martes y miércoles, termino la última unidad, a 5 y jueves y viernes damos examen.